Algo que estaba yo comentando con Angélica es que gracias a Dios ha ido aumentando la gente que ve los videos y pues ahorita tenemos un promedio más o menos de 30 a 38 gentes que nos ven. Eso quiere decir que como nosotros no repasamos las clases, pues seguramente son 38 gentes además de los que estamos en la clase y eso es una bendición. En estos días tal vez sigamos aumentando los que somos ya partícipes de este grupo. Ok, vamos a leer como base lo que es Romanos 8, ya lo sabemos. Nos quedamos en la mitad de Romanos 8 y vamos a ver del 28 al 39 más o menos. Pero antes de entrar a esta parte, quería yo comentarles algunas cosas que comentamos la clase pasada. Les decía yo que en algunas ocasiones el Señor hablaba por parábolas, precisamente para que la gente que escuchara, nada más aquellos que habían sido escogidos, porque estamos hablando de que somos escogidos y de que el Espíritu nos ministra actualmente en nuestros tiempos y que tenemos la ventaja de que podemos estudiar toda la palabra para que la podamos entender a través del Espíritu y eso nos lleve a esa promesa que tenemos de ser llamados hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, ¿no? Entonces, ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo lo obtenemos como una bendición adicional del Señor, ¿no? Y entonces cuando el Señor Jesucristo estaba con los apóstoles, como no podía, ellos no tenían todavía el Espíritu Santo, entonces el Señor Jesucristo decía las parábolas para aquellos que eran gentiles o que no eran judíos, y aún para los judíos, los de la sinagoga y demás, y cuando ellos no entendían, o a los pocos que llegaban a entender, pues esos eran los que habían sido llamados, ¿no? A los cuales vino el Señor Jesucristo. Y los demás por ejemplo, cuando no entendían los apóstoles, el Señor Jesucristo por separado les hablaba a los apóstoles. Entonces me gustaría que vayamos a la cita, por ejemplo. Déjame ver si es Mateo 13, porque hice aquí varias marcaciones y ya no supe si sí la puse, si no puse la cita para hacerles la aclaración. ¿La parábola del sembrador? Ok. Sí, pero la parábola del sembrador, entonces, yo creo que no puse Bueno, sí, ya me acordé. Creo que después de decir la parábola del sembrador viene la aclaración del Señor Jesucristo. Entonces, habíamos hablado de la parábola del sembrador, voy a tomar como ejemplo esto, a ver si viene más adelante el Señor Jesucristo ya les dice el propósito de las parábolas después de decir la parábola del sembrador a los apóstoles. Pero antes vamos a hablar de la parábola del sembrador. Les decía yo que dice la parábola del sembrador, a partir del 3 dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice a la multitud, ¿no? A la gente. Y entonces los apóstoles después le preguntan que cuál es el propósito de esta parábola. Pero a lo que voy es que cuando Él les dice esta parte de la parábola, o esta aclaración de la parábola, antes de esto les dice a la misma gente, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Y entonces vamos a lo que dice después el 10, dice: entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les dices directamente lo que quieres decirles? Y entonces Él respondiendo les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. O sea, ustedes son escogidos, ellos no lo son. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Dice, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entonces, no para todos era la palabra. Aún los apóstoles necesitaban que por la falta del Espíritu no alcanzaban a percibir exactamente de qué se trataba de la parábola. Yo creo que si nosotros hubiésemos leído la parábola de los talentos sin ver la interpretación de la parábola, tampoco lo hubiéramos entendido, tal vez, aunque tuviéramos ahorita el Espíritu, ¿no? Viene alguien y nos dice la parábola, viene el Señor Jesucristo y nos dice la parábola, y sí vamos a entender que la palabra se perdía, ¿no? Que el sembrador caía en diferentes tierras la palabra del Señor, ¿no? Y que había tierra que caía en buena tierra y que daba fruto. Eso que es muy básico, yo creo que sí lo habíamos entendido a través del Espíritu. Y entonces dice, pero bienaventurados los ojos porque ven, y vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas, fíjense, muchos profetas, y muchos de ellos tenían el Espíritu, y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Digamos Isaías, ¿no? Que había profetizado sobre el Señor Jesucristo, y no lo alcanzó a ver. Y oír lo que oís, y no lo oyeron, ¿no? Y entonces ya les explica, y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y después dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por esta causa de la palabra, pues luego tropiezan y pues terminan sin llevarla a cabo. Y después dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la parábola, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, este es el que, yo no me acordaba cuál es el que yo les decía que porque les va mal, pues porque les va mal, y porque les va bien, pues porque les va bien, ¿no? Entonces dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las vicisitudes o los problemas, y el engaño de las riquezas, o sea, lo bueno de las riquezas cuando les va bien, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y entonces, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da el fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Entonces, empezaba yo a hablar de los talentos cuando se acabó la clase, porque aquí lo dice el Señor, ¿no? Cualquiera, dice en el 11, volví a regresar, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, sus bendiciones, sus promesas, todo lo vamos discerniendo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le iba explicando a los apóstoles durante los 3 años que estuvo con ellos. Les dice,
pues más a ellos no les es dado, no viene para ellos. Dice, por cualquiera que tiene, o sea, fíjense, a cualquiera que tiene se le dará, como decía la parábola de los talentos, más, se le dará más, perdón, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que no tiene, se le va a quitar, ¿sí? Como el que no tuvo beneficios de los talentos que recibió el Señor Jesucristo. Dice, por eso les hablo parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y entonces esto era lo que yo les quería decir, ¿no? Que mientras más conocemos, mientras más sabemos, mientras más entendemos, mientras más recibimos, vamos multiplicando nuestras acciones, nuestra obediencia, y vamos teniendo pues un mejor cumplimiento de lo que el Señor nos manda. Como todo buen siervo inútil, ¿no? Que es el refrán de los varones en nuestra iglesia. Que siervo inútil soy, que lo que tengo que hacer, pues eso hago. Entonces, y esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Que vayamos recibiendo más dones, vamos recibiendo más responsabilidad, vamos recibiendo pues mayor trabajo, mayor actividad. Y eso es lo que yo espero que vayamos desarrollando ahora, que nos vayamos, que vayamos viendo diferentes planes de actividades que vamos a tener para empezar a desarrollarnos ya como discipuladores, como hacer discípulos y como ir creciendo en la palabra, en el grupo y por nuestra cuenta, ¿no? Tenemos ya que empezar a trabajar para multiplicarnos, como también vuelvo a repetirlo, en alguna de las clases hablábamos de la multiplicación, ¿no? La multiplicación de los apóstoles, ¿no? Cómo hacer un apóstol, cómo discipularlo y cómo poder permitir que se multiplique y que él a su vez se vaya multiplicando y así sucesivamente. Multiplicarnos nosotros y nuestros discípulos y los discípulos de nuestros discípulos. Esa debe ser una finalidad en nuestra vida, ¿no? Y es parte de este fruto y parte de estos dones que el Señor nos da y que debemos ir multiplicando. El conocimiento, la obediencia, la actividad, el servicio y el discipulado. A veces recibimos la palabra y Satanás viene con cualquier cosa y la quita de nuestra mente. Divagamos, no razonamos, no la retenemos. En otras ocasiones, el afán, los trabajos, la necesidad, la opresión y el seguimiento de otras personas hacen que olviden la palabra o que se alejen de la palabra. Como ya decíamos, en algunas otras, tanto los afanes de la vida como las riquezas, el engaño de las riquezas, pues hace que nuestro corazón se desvíe y deja la palabra, ¿no? Y después está, en última opción, la buena tierra, ¿no? Entonces está la del camino, la de las piedras, la dureza, ¿no? Que es la de la persecución. Luego está la de los espinos, que hay placeres, pero también hay engaños y hay cosas por el estilo. Y aflicciones. Y después viene la de la buena tierra. Ok, entonces, ahora sí, vamos a ver, porque tenía aquí la cita, vamos a Lucas 8, de la misma parábola del sembrador. En Lucas 8, a partir del versículo 4, empieza otra vez la parábola del sembrador. Pero aquí se dice que los apóstoles le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? En la otra decía que por qué los discípulos le preguntaban que por qué hablaba por parábolas. Y en esta ya le hablan, bueno, es lo mismo, es el mismo momento, pero platicado en una por Mateo y en la otra por Lucas. Que Lucas, les recuerdo que Lucas no era de los apóstoles. Lucas era, creo que doctor, si no mal recuerdo, y de lo que había investigado, como empieza el libro de Lucas, de lo que a él le contaron, de ahí Lucas fue lo que narra en el Evangelio de Lucas. Y entonces dice que los discípulos le preguntaron, y entonces dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. En esa parte coincide perfectamente.
pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y entonces dice, esta es la descripción de la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego vienen y el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, caen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba pues se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y después dice, bueno, se caen en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, Lucas 8, pero no dijiste nada. Y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? Entonces, esa es la idea. El Señor Jesucristo les vuelve a decir la palabra, casi que lo mismo con diferentes formas, ¿no? Pero más que nada, pues tal vez sea o por la mala descripción de Pablo o por la mala investigación de Lucas, ¿no? Digo porque no sabemos cuál de las dos versiones es con la absoluta verdad, pero pues sí, las dos son muy, muy parecidas. A Mateo 4, del 10 al 12. ¿Ya lo tienes todavía, Javis? Sí. Ok, ¿lo lees por favor, manito? ¿De cuál al cuál? Mateo 4, del 10 al 12. Del 10 al 12. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Okay. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. En esas tentaciones, decíamos nosotros que a veces errar o fallar se hace de una manera muy, muy simple. Entonces, cuando viene el diablo, le dice, lo lleva el diablo al monte más alto, ¿no? Bueno, un monte muy alto, y entonces le muestra todos los reinos de la tierra. Ya lo había tentado con respecto al pan, ¿no? Y luego lo tienta con respecto a que por qué no tienta, por qué no envía por qué no se avienta del pináculo donde lo pone, y por qué no se avienta, porque el Señor había prometido que iba a enviar a sus ángeles a que lo salvaran. Y entonces le dice que estaba escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En el primero le dice que no solo de pan vivirá el hombre, y en este último le dice que si él se postra le va a dar todos los reinos de la tierra que él alcanzó a ver. Y entonces le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿no? Y cuando hablábamos de que cuál era nuestra función, hablábamos de eso precisamente, de que nuestra función era el servicio a Dios. Primero, cuando estábamos en cuerpo, el servicio a los hombres, pero siempre la primera honra la tiene Dios y después el servicio a los hombres, ¿no? Y entonces, pues el diablo ya no pudiendo con esto, pues el diablo se va. Entonces, lo que yo les decía aquí es que cuando hablamos de los que estamos llamados a la obediencia, tenemos que ver todos los detalles. Si alguien oyera estas tentaciones de Satanás, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, las tentaciones no parecían ser muy grandes. La última sí, ¿no? Pero las dos primeras parecían no tener mucha importancia. En la primera le dice, por ejemplo, que convierta el pan. Y yo les digo, cuando le da de comer a los 3,000 o a los 5,000, el Señor Jesucristo sabía que él podía convertir el pan, que podía multiplicarlo,
que puede ser varias cosas, pero no lo podía hacer como una acción sin ninguna necesidad. Por eso le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, toda la palabra de Dios es la que se supone que es la que nos debe de alimentar, no nada más el pan. Y después le dice también, cuando él le dice que se arroje, le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, o sea, a auxiliarte. Y le dice, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿no? Y entonces le dice el Señor Jesucristo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, a lo que voy es que esas dos tentaciones, fíjense, eran tentaciones, después de que el Señor Jesucristo había pasado 40 días de ayuno, en su momento más débil, Satanás trata de aprovecharse y de atacarlo. Y entonces es que lo tienta. Pero pareciendo tentaciones muy simples, de todas maneras el Señor Jesucristo dice, no, yo no, aunque puedo hacerlo, yo no voy a hacer el pan. Y después dice, pues sí, sé que el Señor Jesucristo mandaría a sus ángeles por atrás de mí, ¿no? Pero tampoco lo puedo hacer porque no puedo tentar a Dios. Y la última es, como les digo, cuando ya Satanás quiere que lo adore. Pero lo que voy es que a veces las tentaciones, la primera que fue muy simple, la segunda fue más o menos, y la tercera sí ya fue de plano indiscutible, ¿no? Entonces, son tentaciones que parecen ser muy chicas. Ahora, llevando la comparación de las tentaciones que pueden ser pequeñas, la obediencia también puede ser pequeña, porque lo que decíamos es que al comparar nuestras acciones en el servicio, en la obediencia y demás, las podríamos comparar con las acciones que tuvo el rico y Lázaro, y que el único pecado que había tenido el rico pues era ser indiferente ante las necesidades de Lázaro. Y entonces es lo único que quiero enfocarles, que la diferencia entre obedecer y pecar, pues a veces es una tela muy delgada. Es una tela donde si no estás bien centrado, bien en juicio, pues puedes fallar. Y tenemos que estar muy al pendiente de eso, tenemos que estar preparados. Por eso siempre lo decíamos, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien? Pues ubícate. No dejes la palabra de Dios. Veíamos el Salmo 1, veíamos Josué 1:8, ¿no? Que decía que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Entonces, y después te dice, ¿no? En el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y no seas valiente, porque yo soy Jehová tu Dios que estaré contigo donde quiera que fueres, ¿no? Algo así. Entonces, es la idea. La idea es que no es el hecho, perdón que lo diga yo de esta manera, de ponerte a escuchar predicaciones o estudios bíblicos o lo que sea, y que eso te exima de tener una concentración en la palabra de Dios y un deleitarte tú en esa relación con Dios, y que el Señor a ti te muestre y que el Señor a ti te lleve a donde el Señor te lleve en tus necesidades, y que aprendas a deleitarte en la palabra del Señor. Yo sé que a veces a mí me gusta oír predicaciones y demás, y tengo mis predicadores favoritos, pero eso de los predicadores es como que algo adicional. ¿Sí me explico? Si tú estás estudiando algo sobre la fe, sobre el bautismo, sobre el amor, lo que sea, eso puedes escuchar la predicación de algún otro hermano en lo que tú estás haciendo otra cosa, en los momentos en que no puedes dedicarle tiempo al estudio de la Biblia o leerlo. Pero sí hay que procurar que la relación de la lectura sea algo que lo disfrutemos del Señor directamente, que el Espíritu sea el que nos ministre directamente. ¿Por qué se los digo? Porque
yo sé que te gozas, te deleitas, dices, no, sí tiene razón el hermano, qué buen punto de vista y demás, les digo, yo también lo hago. Pero, de verdad es más padre, es más, te deleitas más cuando te estás desarrollando en un tema, en un versículo que te gusta, que era la parte de la tarea que tenían, algo que te haya gustado y decir, ay, qué más habla la Biblia sobre este tema? Y te pones a investigarlo y te vas metiendo en unas profundidades del Señor bien padres. Empiezas a entender más sobre los misterios del Señor, más padre, ¿no? Entonces, esa es la invitación, que profundicemos, bueno, que practiquen esta manera que yo les estoy diciendo. Practíquenla a ver qué tal les funciona, a ver si les gusta y le encuentran más chiste que como ya lo hacen. Porque es más padre cuando el Espíritu te está ministrando y te está ministrando no a través de una historia de alguien que le sucedió, cuando Él no te está ministrando a través de un dicho, a través de un chiste o a través de lo que tú quieras, no te está ministrando a través de eso, te está ministrando directamente del Espíritu a través de la palabra en una relación directa con Dios. Y eso es padrísimo. Entonces, esa es mi invitación. Porque hablábamos de que pues es muy fácil, ¿no? Que podamos errar, que podamos fallar, que tenemos que estar cuidándonos y no podemos cuidarnos, ni podemos pedirle a Dios que nos muestre en qué cosas estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal, cuál es su voluntad, si no nos lo está diciendo directamente a nosotros, lo estamos escuchando de terceras personas con sus experiencias de lo que hubo, que también está escrito en la Biblia que nosotros padecemos aflicciones y demás, porque a través de nuestro testimonio debemos de ser de consuelo para los que nos escuchan, debemos de ser de consuelo para otros. Por eso es por lo que padecemos necesidades y aflicciones, porque cuando el Señor nos saque adelante, nosotros debemos de ser de auxilio, de consuelo para los que nos rodean. Es parte del trabajo que tenemos en cuerpo. Decíamos que tenemos dos trabajos, uno en cuerpo para el servicio y ministerio hacia la iglesia y a los demás, y otro es ya estando en la presencia de Dios para la gloria y honra de Dios, ¿no? Yo quería opinar algo. ¿Sí? En Lucas 23. Ajá, Lucas 23. Ajá. Espera. Sí. Yo lo tenía. En Lucas 23, del 35 al 46. Sí. Habla de la crucifixión de Jesús. Allí estamos viendo otro tipo de tentación, ¿no? Cuando todo el pueblo le decía a Jesús, si eres el rey de los judíos, sálvate, ¿no? Si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo. O pide a tus ángeles que te salven, ¿no? Sí. Ajá. Y cuando lo crucifican al lado de... Te estoy oyendo. Criminal, no había un criminal. Sí. Le dice que cuando esté en la gloria de Dios, que se acuerde de él, y le dijo, ciertamente el día de hoy tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. ¿Por qué no se quejó Jesús, o por qué no en ese momento pensándolo como simples humanos, ¿no? ¿Por qué no se salvó a él? Porque era una tentación que todos le decían, sálvate, ¿no? Así como que, si tienes el Hijo de Dios, sálvate. Al final del día, Jesús hizo lo que la voluntad del Padre tenía destinado para él. A lo mejor luego nosotros no podemos pues ayudarnos a nosotros, pero porque Dios tiene una misión, o Él ya tiene el propósito sobre nosotros. Él sabe lo que va a pasar con todos nosotros y qué tenemos que hacer como cristianos, como conocedores de la palabra de Cristo. Pues acatar sus designios y orar para que su propósito se cumpla en nosotros.
hay veces que nosotros no podemos hacer las cosas y pedimos el auxilio o la guía de Dios. Tan así que Jesucristo hizo la voluntad del Padre, porque estaba escrito, porque estaba ya dicho, y él lo sabía. Por eso nunca dijo, me voy a quitar este cáliz, ¿no? De hecho, lo oró en el monte Sinaí, cuando en Getsemaní, que decía, Dios, aparta de mí este cáliz, que es muy amargo para mí, pero hizo la voluntad del Padre. ¿Alguien quiere comentar sobre esto que dijo Adrianita? Es algo muy interesante. Quique, tú que luego te quejas de que te repito lo mismo. Lo que pasa es que está sí es muy bueno lo que dijo. Pues es que al final de cuentas fue Dios que se convirtió en hombre, ¿no? Y sí le suplicó al Padre que lo había abandonado. Que lo va a pasar. Y algo que los científicos no saben, todo lo que pasó Jesucristo era para que se hubiera muerto desgarrado, que ningún ser humano hubiera aguantado todo lo que aguantó. Pero al final de cuentas, Dios lo convirtió en hombre a él. Y yo lo que me imagino es que dice que esa clase de cosas necesitamos fortaleza, porque yo lo entiendo y lo vivo con ella en las hemodiálisis que ha pasado, pues estos días que se ha sentido muy mal, que si no es una diarrea, que no es a punto que se va a desmayar, se le sube la presión, y luego ya ha dicho, no, que ya no aguanta. Pero tenemos que tener un poquito más de fortaleza y fe, creer en el Padre que no nos abandona en ningún aspecto. Yo me imagino que eso es un de mi esposa. Sí. Y a Dios gracias, Rey, por todos ustedes, porque pues hace 8 días lo oyó y les acerqué el teléfono para que ya estaban orando por ella, porque luego se me cae, pues es normal. Dice ella, le dan de la chillona y se me cae y empieza a sentir que está sola. Pero siempre le he dicho, mira, le digo así, miles y miles de ángeles, arcángeles y el Padre Celestial que te apoya y que está contigo. En Mateo está la parte de la transfiguración, ¿no? Donde Jesús ya había anunciado su muerte y luego venía la transfiguración en Mateo 16 y luego 17. Y entonces, después, venía, cuando es apresado, o sea, ya había avisado y después aparecen algunas parábolas, y después viene precisamente donde viene y es apresado, ¿no? Que ya viene eso más o menos en después de Mateo 24, cuando es la profecía del tercer templo. Viene en el 26, 27, 28, que es cuando viene esta parte. Vino el complot para prender a Jesús, y luego viene cuando Jesús, más adelante, ya por el 26, en la altura del 30, cuando viene la negación de Pedro, que ya les había dicho en la Santa Cena que pues él iba a ser entregado, ¿no? Después está cuando Jesús es arrestado, lo llevan al concilio, y después cuando está ante Pilato, ¿no? Y ante Pilato, es cuando él presenta esta defensa y le dice que pues si Dios quisiese enviar fíjense, en el 26 le dice, cuando estaba con el sumo sacerdote le dice, en el 64 le dice, tú lo has dicho,
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hablaba ya de su venida y de cómo iba a estar con el Señor. Y hasta el final, en lo que es en Juan, es donde viene donde el Señor Jesucristo les dice, Lucas, déjenme lo busco en Juan, cuando el Señor Jesucristo les dice que si Él quisiera, le oraría al Padre y le mandaría una nube de testigos, ¿no? Está en Juan, donde dice, Juan 36, dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuando Pilato le cuestiona, le dice, tú dices que soy rey, ¿no? Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Y entonces, ya ahora sí ya en el 19, alrededor del 11, cuando le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no se te fuese dada de la parte de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, ¿no? Fue mandado, y lo habíamos visto, como hombre, porque ya estaba predestinado. Lo vimos cuando decíamos que nosotros habíamos sido predestinados. El Señor Jesucristo también ya tenía un plan. Él ya sabía que iba a ser entregado, ya sabía que iba a pasar varias vicisitudes y demás. El profeta Isaías ya había hablado de cómo iba a ser su tormento. Claro que el Señor Jesucristo lo sabía perfectamente. Él sabía que Él era el Mesías del cual hablaba Isaías, y muchos detalles. Ya sabía que lo que le esperaba. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, de alguna manera, Él ya había visto, el Señor Jesucristo ya sabía todo el detalle de lo que iba a pasar. Por eso, cuando Él ora, pidiéndole a Dios que pase de Él esa copa, y cuando le dice, pero tiene que ser tu voluntad y no la mía. Y más adelante, cuando, como decía aquí, que no dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es porque de plano lo dejó que padeciera todo el sufrimiento, y lo vemos en esta película que es muy cruenta de Jesús, no recuerdo cómo se llama, la de Mel Gibson, cuando Él es crucificado, ¿no? Cómo se veía que su piel fue desgarrada, y así estaba profetizado, que iba a ser clavado en un madero. O sea, todo eso había sido profetizado, y por eso sudaba gotas de sangre. El Señor Jesucristo desde antes estaba muy afligido, y lo veíamos desde antes, lo veíamos en unas clases anteriores, en lo que estábamos leyendo, cómo el Señor Jesucristo ya sabía todo el sufrimiento, aún antes de esa oración donde sudaba gotas de sangre por la aflicción tan grande, donde pedía que se pasara esa copa de Él y demás, porque dentro de todo el plan que tenían de que para que el Señor Jesucristo tuviese que venir, para que a través de su sangre nosotros fuéramos coherederos con Él y nuestros pecados fueran lavados, todo eso ya lo sabemos, pero todo eso Jesucristo lo sabía a perfectas cuentas. Sabía, vuelvo a lo mismo, sabía su poder, sabía que si Él le pidiera a Dios que fuese Él rescatado, de alguna manera podría haber sido reconciliadas todas las profecías, pero Dios sabía que el Señor Jesucristo no iba a echarse para atrás, sabía que iba a ser obediente, sabía que iba a morir hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice, si no mal recuerdo, Isaías 53.
que iba a sufrir por nuestros pecados, que como cordero iba a ser llevado al matadero, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso estaba planeado para que nosotros pudiésemos, dentro de lo que decíamos en la clase pasada, dentro de todas nuestras características, dentro de todo lo que todo lo que forma nuestra alma, esa fe, esa conversión, ese llevar a la práctica la fe, la esperanza y el amor, al llevar esas cosas a la práctica, es que el Señor nos permite, a través de su Espíritu, a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pues nos permite poder disfrutar de una vida nueva, ¿no? Una vida eterna. Y una vida eterna para la gloria de Dios también. Entonces, no se hizo para atrás, porque ya estaba profetizado. Ya sabían que no se iba a echar para atrás. El Señor Jesucristo iba a ser muerto hasta la muerte y muerte de cruz. Iba a ser fiel, iba a ser obediente, iba a ser el Mesías, iba a hacer los milagros. ¿Sí me explicó, Adri? Todo eso ya lo sabían, era parte de un plan. Así como nosotros fuimos planeados, así como nosotros somos salvos, así como nosotros fuimos elegidos y escuchamos la palabra de Dios, y Dios permitió que tuviéramos fe y nos lleva de paso, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, es Dios actuando a través de su Espíritu Santo por la fe que se dio por el Señor Jesucristo. De otra manera, el plan de Dios no hubiese sido el plan de Dios, porque les dije la vez pasada, desde cuando nos empezó a conocer en alma como creación de Él, y después empezó a conocernos, a planearnos desde antes de la fundación del mundo, para que después de miles de millones de años naciésemos y tuviésemos una vida de 80, 90, 100, 120 años, y después de eso muriésemos, pero ya con la fe del Señor Jesucristo, y de ahí pudiésemos entrar a su gloria como coherederos e hijos de Dios. Fue un plan para que pudiéramos saltar del tipo de alma que tuviéramos, no sé cuál era, al tipo del alma que es hijo de Dios, que es coheredero junto con el Señor Jesucristo. Todo ese plan, el pecado de Adán y Eva, la tentación de la serpiente, todo ha sido parte de los misterios que Dios tiene para nuestras vidas. Todo. Porque también parte de ese misterio es lo que decía yo, ¿no? Cuando tenemos vicisitudes y lo que sea, pero que somos sembrados en buena tierra, pues el Señor trae una paz a nuestras vidas, una paz que es incomprensible, para que nosotros podamos dar testimonio, podamos dar esa paz a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parece que no, pero es un plan muy complejo, es algo muy, ya lo sabía Dios. Por eso Jesucristo no invocó a los ángeles, por eso el Señor Jesucristo fue fiel hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, ¿no? Pues eso es, Adri. Esa es no sé si era pregunta o era una aseveración, pero esa es la idea, ¿no? O sea, es muy buen comentario y ya lo habíamos visto, pero está asociado a la predestinación que tenemos, a cómo somos predestinados. Romanos 8, les decía yo, es algo que está súper enriquecido. Todos los versículos están muy padres, todos los versículos te dejan algo, un buen sabor, un ejemplo, una instrucción de qué tienes que hacer en tu vida, y la verdad es que yo les invito a que de continuo abran Romanos 8 para estarlo repasando, ¿no? Cuando quieran aprender cómo evangelizar, pues tomen 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es un arma poderosísima para poder evangelizar. Ok, Romanos 8. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien que quiera comentar algo de Romanos 8, 28 al 39? Hablaba sobre lo que era que somos hermanos en Cristo y que Dios mandó a Jesucristo para
para poder hacernos pues hijos de nuestro Señor y ser dignos. Sí. Eso sí me acuerdo y hasta ahí. Ah, ok. Sí, es algo, es Porque lo algo, demás no sé qué. ¿Tú lo leíste, César? no me acuerdo quién lo leyó. ¿Pero tú lo leíste antes? No. Ah, que si yo lo leí. Javier. Que si yo lo leí. Si lo leíste, pues sí, no, estamos ahí preguntando todos. Manito, ¿Lo leíste? yo no solamente lo leo, sino que además Yo tengo no. que investigar otros versículos y para aclararles cosas que La quedaron en semana duda. pasada y antepasada Y tengo lo que, leyeron. tengo que repasarlo cada vez que lo leemos. Tres veces. Pero es que él dijo que lo leyéramos nosotros Sí, aparte. pero para que ustedes vieran si había algo más que pudiera influenciar en su vida. Esa era la idea, esa era la tarea. ¿Qué decías? ¿Que pudiéramos qué? Que algunos de esos versículos les sirviera como, les voy a dar un ejemplo. Decía creo que Clarita, cuando estábamos en el 34, decía, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además estará a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si no mal recuerdo, creo que Clarita mencionó ese, o era el 31 que decía, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, lo que decía pues era... Ajá, entonces lo que yo decía es, hay versículos que son muy conocidos en los cristianos, y uno de los versículos son estos versículos, que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces... El 35 también. Ajá, ahora sí, espérenme, aguántenme, let me finish, déjame terminar. Entonces, lo que decíamos era eso, que si conocíamos estos versículos, Romanos 8 está lleno de versículos de promesas, de fuerza, de espiritualidad, de enfocarnos en lo espiritual. Y entonces yo les decía, léanlo con la intención de que algunos de esos versículos también se vuelvan parte de una norma de vida, parte de su vida, de su educación. Y me platican en la siguiente clase. Esa era la idea. No, que ya me acordé que también que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así es. Y lo que no fue el de Romanos 8, 30 y 32, fue el que me gustó. Dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con él todas las cosas? Sí. Yo aquí fue que... Sí, ese fue el punto que comentaste, el 32. Y Quique había comentado el 31, como dice, creo. Juan 3:16, que él dio a su Hijo para que no. De tal manera Dios nos amó para que. Primera de Juan 2:12, ¿qué dice? ¿Quieres que yo lo lea o lo lees tú? Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esa es la otra, ¿no? Que ¿quién nos acusará si Dios es el que nos justifica? Él es el que nos perdonó. Claro. Y ya, eso es lo único que tengo. Sí. Todos nuestros pecados pues los perdonó el Señor. Estamos perdonados en el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Perdón, ahora sí, Javis, ¿qué me decías? ¿Cuál? ¿El 35? El 35 está precioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sí, tú léelo. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nos da el claro ejemplo.
Y digo, contestando a la primera pregunta de quién nos separará del amor de Cristo, solamente que uno desfallezca, uno es el único que puede separar a Cristo de nosotros, por decisión propia. Y obviamente pues eso no lo queremos, ¿verdad? Pero uno sabe, y si está bien plantado, y si conoce uno un poquito más de la palabra, que no hay quien nos separe a uno del amor de Cristo. Y no hay ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Sí. Decía Mateo 24, ahorita lo estoy yo recordando, les voy a leer una parte donde dice, entonces, dice, cuando está hablando el Señor de la persecución, cuando viene el anticristo y demás, dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el 24:14 dice esto. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, hablando de la bestia, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando hablaba esta parte de la bestia, la persecución va a ser peor que la que hubo para los judíos con Hitler y demás, y las torturas y todo eso. Por eso dice que cuando vienen los días de la gran tribulación, esos días van a ser acortados, porque si no nadie se podría salvar. Tú decías que ¿qué nos separará del amor de Cristo, ¿no? De Dios? Si dice de Cristo. Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y después seguía, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Cuando hablábamos de la parábola del sembrador, pues veíamos que aquellos que estaban en las piedras, por este tipo de fricciones, pues callaban la fe que tenían. Y después los otros pues son entre las aflicciones o problemas y demás normales. Bueno, no hay problemas normales, ¿no? Todos los problemas son muy fuertes generalmente. Entre estos problemas fuertes, pero también los engaños de las riquezas, pues perdían a estas personas. Las obligaban, bueno, no las obligaban, sino se olvidaban de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de qué nos podrá separar del amor de Dios, a veces no es nada más lo duro, a veces también es lo suavecito lo que nos separa. Y cuando hablamos de lo duro, sí va a haber un momento en que muchos van a poder desistir, a pesar de su fe, y muchos van a ser engañados por falta de conocimiento, lo dice en el mismo capítulo 24. Entonces, tenemos que estar muy preparados, tenemos que, vuelvo a insistirles, no dejen sus Biblias aparte, hay que deleitarse, hay que estar preparándose. Y sí, ya cuando conocemos a lo que nos exponemos, pues nos ponemos salivita atrás de las orejas, y pues que el Señor nos ayude, ¿no? A poder pasar la prueba, pues soportarla. Sí. ¿Qué decías, Quique? No, ya no. Hasta mañana. Gracias. Ok. Yo les preguntaba a Javi y a esta Angie, Sharon, porque tú fuiste por el baño, ¿sabes? Y les preguntaba del 8:30, y dice, a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó.
justificó, ¿quiénes a los que también predestinó? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está hablando de los mismos que estaban predestinados, los mismos que llamó, los mismos que justificó, y a estos que también glorificó. Te lo expliqué con sus 4 fases. Somos nosotros, que ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció nuestro embrión, lo vieron sus ojos desde antes de que naciéramos. Y ya veníamos siendo escogidos, predestinados, fuimos seleccionados, fuimos salvos, estamos ungidos por la salvación de la fe y el Espíritu Santo, y estamos creciendo desde la estatura del varón perfecto. O sea, a todos nosotros nos ha justificado a través de la sangre de Jesús, del Señor Jesucristo, nos llamó a través de la fe en el Señor Jesucristo, estamos predestinados desde antes de nacer, y nos va a glorificar cuando estemos en su presencia en gloria. ¿Recuerdas que la vez pasada platicamos sobre que aquellos que estamos predestinados al Señor nos llama en espíritu para poder llegar a la parte donde nosotros nos vamos a convertir? Sí, el El Espíritu, Señor ya ¿verdad? sabía que íbamos a aceptar. Entonces, de alguna forma, por medio del Espíritu nos manda a llamar, nos manda a hablar para que nosotros escuchemos su palabra y continuemos con el plan de Dios. Eso es a lo que bueno, yo sí lo veo y creo que es a lo que se refiere. Él ya sabe quiénes somos. Nada más lo que hace es un llamado para nosotros, para que conozcamos a Cristo. Y si tú no estás atento, pues el Señor insiste, porque no sé si has notado que cuando alguien nos habla de la palabra, pues no nos convertimos a la primera, sino la gente insiste, nos habla, nos explica, y a veces no entendemos, pero no entendemos porque Yo no hace escuchamos rato a Dios. escuchaba una prédica que decía el pastor que cuando Dios te tiene predestinado y tú te quieres salir de Él te regresa y cuando ya te tiene predestinado, o sea, Por eso, pero eso es cuando tú ya estás adentro. Pero el Señor llama a aquellos que no conocen todavía. Cuando somos pecadores y no entendemos que somos pecadores, Él nos llama para que nosotros entendamos que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos de estos pecados y que tenemos que tomar en consideración a Cristo para todas las ¿son cosas. inconversos? ¿Sí? Todos fuimos inconversos. Ve cómo lo explica Pero bien ya bonito. sabía que Tú nosotros no sabes, íbamos a ser, pero él ya sabía que íbamos a ser cristianos. De hecho, ¿por qué crees que se fue a crucificar al Señor? Porque él sabía que tenía que pagar ese precio por todos nosotros. Si él no hubiera pagado ese precio, nosotros estaríamos viviendo otra vida. No conoceríamos de Cristo, no tendríamos, bueno, yo creo que ya ni conocimiento de Dios. Bendito sea Dios, Quique, porque tenemos la palabra. Es algo que Él nos dejó para conocerlo, para entenderlo y para poder. Nunca vamos a poder entender en totalidad muchas cosas de la palabra, porque dice el Señor que hay muchas cosas ocultas todavía que Él nos va a revelar en su momento, cuando estemos en su presencia. Entonces, pues dejémosle al Señor y al Espíritu que nos muestre conforme a su voluntad, qué es lo que quiere hacer con nosotros. Pero ya de que ya estábamos predestinados, hay una parte donde hasta César lo leyó, desde la célula de nuestra madre, desde el embrión, ya nos conocía. Ya sabíamos quiénes éramos, cómo íbamos a ser, y ya sabía que tú ibas a ser Quique y cómo ibas a vivir tu vida y todo, pero estás ya predestinado para ser hijo de Dios. Igual nosotros, cada uno, tenemos que ser llamados. ¿Cómo vamos a saber de Él si Él no nos habla?
Y sí le diste un dolor de cabeza, cuando dijo, van a hacer kick en tal fecha. Sí, le dolió la cabeza, Sí. No, él no, Pero no. yo digo todo. Sí, lo que no esperábamos es que me lo fuera a heredar. Lo único que le dolió la cabeza fue a mí porque César nunca le entendí. Vea, tipo, me explicó bien bonito. Bueno, yo quiero decirte algo, Quique, que tú comentaste. Dices, entonces que desde, ¿qué dijiste? Algo así como que desde que eras inconverso, nadie nace converso. Todos nacemos inconversos. Todos. Conversos, claro. No, sí, por Y eso. nos convertimos porque por medio del Espíritu el Señor nos habla. Simplemente y sencillamente por el haber nacido ya es un pecado. Ok. Porque no naces en el orden de Dios. Ok. Y te tienes que bautizar, te tienes que... Les dejo la misma clase, ya nos pasamos 15 minutos, bueno, 10. no importa. De verdad no